Hermanos, vamos a continuar esta tarde con la parte 2, hermanos, del tema de la impasibilidad divina. Y, hermanos, con esta parte cerramos, hermanos, eh, la primera parte, por decirlo de alguna manera, hermanos, del teísmo clásico, para pasar, hermanos, a cómo estas doctrinas se llevaron, hermanos, a una práctica. Las verdades doctrinales desarrolladas, hermanos, cómo fueron y se plasmaron en la vida, hermanos, práctica de la iglesia a través del tiempo, hermanos, hasta venir y culminar en la confesión de fe que nosotros nos adherimos. Vamos a ir viendo cómo se fueron enfrentando estas verdades a diferentes posiciones en diferentes contextos históricos, eh, hasta ir formulando, hermanos, a través de estas enseñanzas del teísmo clásico que hemos estado aprendiendo, hasta ir formulando los credos, hermanos, y luego llegar a las confesiones de fe reformadas. Pero vamos a ver el día de hoy la impasibilidad divina. En la segunda parte. Hemos estado, hermanos, aprendiendo hasta aquí que la naturaleza de Dios, hermanos, es incomprensible. Nuestro entendimiento, tanto nuestro entendimiento, hermanos, como nuestro lenguaje, se quedan muy cortos para entender a Dios, hermanos, la naturaleza de Dios. Sin embargo, aunque no podemos comprenderlo completamente, sí podemos conocerlo verdaderamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se ha revelado en nuestro idioma. Entonces, hermanos, primero, es verdad, hermanos, no podemos comprenderlo completamente. Esa es una realidad, hermanos. Estamos muy limitados. Pero ojo, hermanos, eso no quiere decir que no podamos conocerlo. Hermanos, sí conocemos a Dios. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Y eso es lo más tremendo, hermanos. Y en lo personal, hermanos, es una de las razones por las que más me apasiona, hermanos, el teísmo clásico y específicamente esta doctrina de la impasibilidad divina, hermanos. Porque a pesar de no poder comprenderlo como es, puedo conocerlo, hermanos. Y el conocerlo me hace ver lo miserable que soy yo y lo maravilloso que es Él. Y de esa manera, hermanos, no poner nada en mis manos, sino dejarlo todo a Él. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Como vimos el domingo pasado, hermanos, y lo hemos estado viendo en clases anteriores, los pasajes de la Escritura describen a Dios con un lenguaje de emociones humanas. Vimos la semana pasada, hermanos, tres grupos de pasajes, hermanos. Uno donde describen a Dios, perdón, con emociones humanas. Pero la misma escritura al mismo tiempo niega que Dios tenga esas emociones. La escritura nos dice, hermanos, que Dios se arrepintió, pero después nos encontramos otros pasajes donde dice que Dios no se arrepiente.
El punto es, hermanos, buscar entender o reconocer qué nos enseñan estos pasajes. No podemos, hermanos, únicamente desechar el pasaje donde dice que Dios se arrepintió. Donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, hermanos, en Génesis. No podemos simple y sencillamente hacerlo a un lado y desaparecerlo. Porque los pasajes donde dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y decirle, vamos a dar más peso a este y el otro lo ignoramos. No podemos. ¿Por qué, hermanos? Porque el texto que nos dice que Dios se arrepintió, el texto que nos menciona, hermanos, alguna manifestación de emociones de Dios, ese texto, hermanos, es palabra inspirada por Dios. Entonces hay algo que me tiene que decir. Como lo hemos estado viendo, hermanos, la solución a esta pregunta es sencilla. Pero tenemos que desarrollarla con cuidado para no decir algo que no tengamos que decir. Ahí está lo complicado. Arrio, y más adelante vamos a ver y vamos a profundizar más un poco más en estos temas, hermano. Arrio tenía una intención dentro de él buena, afirmar algo de Dios, hermano. Y en esa intención buena de afirmar algo de Dios y defenderla contra otras herejías, dijo más de lo que tenía que decir. Y ahí fue el problema, hermano. Cuando nosotros decimos más de lo que tenemos que decir, podemos caer en ese problema. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no haya una solución a este conflicto. Y es lo que vamos a tratar de ver, hermanos. Primero, hermanos, lo primero y principal que debemos de confesar, hermanos, y esto nunca espero yo, hermanos, que esto nunca lo neguemos, porque es una realidad bíblica, hermanos. Dios no tiene pasiones. Hay un libro, hermanos, del que este tema específicamente, el que vamos a tocar ahorita, en la sesión de esta, agarramos muchos argumentos de ahí porque es un libro muy bueno, hermanos, del doctor Renija, Dios sin pasiones, un manual introductorio a la doctrina de la impasibilidad, se llama, algo así. Él afirma también esto mismo. Lo primero que tenemos que afirmar, hermanos, es que Dios no tiene pasiones. Para nosotros poder entender correctamente, hermanos, esta frase, primero debemos entender la naturaleza de la criatura que se niega con respecto a Dios. Y debemos entender, hermanos, y ya lo hemos estado viendo alrededor de todo este tiempo, la naturaleza divina por la que se niega esa parte de la naturaleza de la criatura en Dios. Hay un debate, hermanos, que muchas veces, hermanos, clásico, hermanos, se ponen muy de moda, tratando de responder a la pregunta, si Dios ama a aquel que ha sido... Hay una doctrina, hermanos, que se llama la doble predestinación. Que esta doctrina de la doble de predestinación, hermanos, postula que así como Dios predestinó a algunos para salvación, de esa misma manera predestinó a otros para condenación. Y esta, hermanos, es una doctrina enseñada por muchos, entre ellos Juan Calvino. Y muchos
de doctrina calvinista, hermanos, empiezan en un debate en decir, bueno, si Dios predestinó a aquellos para condenación, entonces quiere decir que Dios no los ama. Quiere decir que Dios no los ama. Porque si los predestinó para condenación, pues ¿qué clase de amor es esa que predestina para condenación? Y por el otro lado están los otros que dicen, no, Dios sí los ama. Porque Dios ama a todos. Y responden, ¿sí?, en su soberano decreto y su soberana voluntad, Él manifiesta el amor de esa manera. El problema, hermanos, cuando te metes a este tipo de debates, es que lo primero que muchas veces, mucha gente que se empieza a debatir sobre estos temas no entiende, es la naturaleza o el ser ontológico de Dios, lo que decíamos en clases pasadas. Y hoy, hermanos, vamos a tratar, si el Señor lo permite, dar las bases, hermanos, para nosotros poder hablar sobre este tema, de que si Dios ama o no ama a todo el mundo, a toda la creación. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para yo afirmar, ojo, sea una o sea otra, hermanos. Si yo afirmo cualquiera de las dos posiciones sin entender el ser ontológico de Dios, la naturaleza divina de Dios, el fundamento de la naturaleza de Dios, es muy probable que voy a cometer una herejía. Es muy probable. Pero si yo, hermanos, busco de alguna manera cercarme con esa confesión o con esas doctrinas que nos enseñan sobre el ser ontológico de Dios, y no me quiero inclinar ni a una ni a otra, estoy siendo más prudente. Pero primero tengo que buscar entender en mi entendimiento limitado qué significa que Dios es amor. Para nosotros poder entender esto, hermanos, ya hemos estado viendo durante algún tiempo, hermanos, que iniciamos el desarrollo de esta serie en enero. Sí, en enero. ¿Verdad? En enero, ya vamos 6 meses. Y creo que me quedan 6 meses. Así que es bastante todavía. Se me olvidó que estaba diciendo. Me perdí 5 segundos. A ver, no, otra vez, hermano. Para nosotros estuvimos entendiendo, hemos estado entendiendo, buscando aprender, hermanos, la parte divina. Pero cuando nos enfrentamos a la doctrina de la impasibilidad divina, así como en las otras doctrinas, hermanos, pero más en esta, tenemos que primero hacer un alto y entender la naturaleza del hombre. Para que nosotros, entendiendo la naturaleza del hombre, sepamos qué cosas estamos negando cuando decimos que Dios se arrepiente o cuando decimos que Dios ama. ¿Sí? Y haremos una especie de comparación entre la parte divina y la condición del hombre, la naturaleza del hombre, para saber qué sí dice y qué no dice. Cuando dice la palabra que Dios ama a todo el mundo, que Dios odia al pecador, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, hermanos, con la naturaleza del hombre. Volvemos, hermanos. Si alcanzamos aquí, ¿verdad? Sí. Volvemos otra vez, hermanos, al ser compuesto.
El hombre es un ser compuesto. La naturaleza divina, y ya lo hemos estado estudiando mucho anteriormente, hermanos, es un ser que, ¿se acuerdan? Contrario a compuesto, ¿qué es? Simple, un ser simple. ¿Sí? Lo contrario a compuesto es simple, hermanos. Cuando hablamos que Dios es simple o de la simplicidad divina, estamos diciendo que Dios no es un ser compuesto. A diferencia de su creación, toda su creación está compuesta. ¿Sí? Ahora, las partes de la naturaleza humana, hermanos, son dos. ¿Sí? El hombre está compuesto por cuerpo y alma. A esto se le conoce como el ser humano o el hombre es un ser dicotómico. Esta es la dicotomía, hermanos. ¿Sí? Ya anteriormente hemos estado estudiando de esto. ¿Sí? Hay unos hermanos que afirman que en el ser humano hay una tricotomía. Cuerpo, alma y ¿qué, hermana? Espíritu. Hermanos, aclaramos, hermanos. No, hermanos, no es una herejía, pero sí es un error doctrinal. Sí es un error doctrinal, la tricotomía. No es una herejía, pero sí es un error doctrinal. La doctrina histórica, hermanos, y aceptada, por más generalmente hablando, y que dentro de nuestra confesión de fe también está afirmada, es esta, hermanos, que el hombre está compuesto por cuerpo y alma. ¿Qué nos dice, hermanos, en el principio, cuando el Señor crea, cuando Dios crea a Adán? Dios creó, hermanos, el cuerpo, ¿de qué? Del polvo, ¿sí? Del barro, de la tierra. Y luego dice que sopló, ¿qué? Aliento de vida. Entonces tenemos primero que el cuerpo, hermanos, es toda aquella parte material del hombre. Y el elemento inmaterial es el alma. ¿Sí? Pero es el alma, hermanos, que nunca muere. ¿Sí? Es el alma que nunca muere. Por esa razón, nosotros como criaturas compuestas, estamos conformados por diferentes cosas, pero fundamental y principalmente, hermanos, por cuerpo y alma. Sin embargo, hermanos, nuestro cuerpo y nuestra alma al mismo tiempo están compuestos de más cosas. ¿Cuántos dedos tenemos en las manos? 10. ¿Ah? 5 y 5, 10, hermanos. Si a mí me quitaran este dedo, que es el que tengo más feito, ¿seguiría siendo mano? Sí, ¿verdad? ¿Seguirían siendo mis manos? ¿Seguirían formando parte de mi cuerpo? Sí. Entonces mi cuerpo está conformado de ciertas cosas. Eso, ojos, nariz, boca, oídos, pies, etcétera. Pero también, hermanos, dentro de esta composición, dentro del cuerpo y del alma, están las facultades. Dios, hermanos, dio a todo ser humano mente, voluntad y afectos, hermanos. Que estos forman parte de las facultades de la naturaleza humana. La mente y la voluntad están asentadas en el alma, hermanos. Así como mis dedos, mis brazos, mis piernas están asentadas en mi cuerpo,
mi mente y mi voluntad está en el alma. ¿Sí? No podemos nosotros, hermanos, producir una entidad física que represente a la mente o a la voluntad. No se puede, hermanos, porque están en el alma y el alma es inmaterial. ¿Sí? Yo puedo ver las partes de mi cuerpo, pero no las partes de mi alma. La voluntad, hermanos, es la facultad que nosotros tenemos por la cual tomamos decisiones y realizamos ciertas acciones. Yo espero, hermanos, que todos respondamos que sí. ¿Quién está aquí por su propia voluntad? Yo espero. A ver, Milka. Si la levantó, si la levantó. ¿Sí? Todos tenemos esa voluntad para poder tomar decisiones y esas decisiones nos lleven a realizar ciertas acciones. Ahora, esas facultades que tienen tanto la mente, el alma y los afectos llevan a que nuestro cuerpo realice esas acciones, hermanos. Cuando nuestras facultades se activan, ¿sí?, se evidencian por medio de nuestro cuerpo, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano, se ha levantado asustado porque soñó algo e inmediatamente va y verifica si eso que soñó, que lo asustó, era verdad o no era verdad? ¿Verdad? Estás dormido y sueñas que tu hijo le pasó algo. En cuanto te despiertas, lo primero que vas a hacer es, mientras estás dormido, hermanos, tu mente está trabajando. Cuando despiertas, activa tu cuerpo y vas y haces. El cuerpo manifiesta cada una de estas acciones. Por eso nosotros trabajamos con esa voluntad, hermanos. Ahora, vamos con los afectos y las pasiones, hermanos. Primero, los afectos. Vamos primero con los afectos. Tengo dos definiciones de afectos, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes. Estas definiciones, hermanos, vienen en el libro del hermano Renihan y las estoy citando textualmente, hermanos, de los autores que él citó, que uno es Edward Lake y otro es William Briggs. Hermanos, estas dos definiciones, hermanos, dicen lo siguiente. La primera, los afectos son ciertos poderes del alma por los cuales obra y se mueve el cuerpo hacia el bien, apartándose del mal. Dice Edward Lake que los afectos en el ser humano son aquellos poderes del alma por medio de los cuales obra y mueve el cuerpo hacia el bien, apartándose del mal. ¿Sí? William Briggs, hermanos, tiene un concepto muy similar, pero distinto al mismo tiempo, hermanos. ¿Sí? Ojo con lo que dice. Dice, los afectos en general son movimientos del alma racional por los cuales el corazón se dirige perceptiblemente al bien o al mal, para abrazar uno y rechazar el otro. Notemos que en estas dos definiciones, hermanos, la única diferencia es que uno dice que los afectos te llevan hacia el bien y a rechazar el mal. La otra definición te dice, no necesariamente te llevan al bien, no necesariamente te llevan al mal, te llevan hacia uno y hacia rechazar el otro. Es decir, si tu afecto te lleva hacia el bien, ese llevarte al bien te hace rechazar el mal. Pero si te lleva hacia el mal, ese irte hacia el mal te hace rechazar el bien. Y dice que esos son los afectos. Entonces, tenemos que los afectos son acciones que tiene todo el ser humano relativas a algo externo, ¿sí?, sea bueno o sea malo. La humanidad o el ser humano
está dotado completamente de la capacidad natural. Ojo, hermanos, el ser humano está dotado de la capacidad natural de evaluar las cosas como buenas o malas y actuar en consecuencia de cómo las evalúa. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos los que están afuera, tienen esa capacidad de evaluar entre bueno y malo y actuar conforme a lo que quieren. Esto es natural, hermanos. Entonces, el ser humano actúa conforme a lo que piensa que es bueno o malo. No estamos entrando en definición de bueno o malo, hermanos, ¿sí? Aquel que roba, en su pensamiento entenebrecido, que ahorita vamos a ver esta parte, pero él piensa que está haciendo algo bueno y está rechazando algo malo. Pero así es, hermanos. Todo el ser humano tiene esa capacidad. El primer ser creado lo tuvo y cada uno en posterior ha tenido esa capacidad. ¿Qué pasó, hermanos, cuando la serpiente se acerca a Eva por primera vez? La obligó con un cuchillo en el cuello para llevarla a hacer lo que hizo. No, ¿verdad? Eva, hermanos, de su propia voluntad, pecó. Adán hizo lo mismo, hermanos. Eva no lo obligó, de su propia voluntad. Ellos vieron, hermanos, ese fruto bueno, agradable, y dijeron, vamos. Entonces, hermanos, tenemos hasta aquí. Los afectos son movimientos del alma, ¿sí? Movimientos del alma que se realizan a través del cuerpo y que tienen relación con el bien o el mal percibidos por un objeto externo. Mis hermanos, que el Señor les ha dado la dicha de tener hijos. Yo sé que muchos hermanos deseaban tener hijos, anhelaban tener hijos. Pero desde el primer momento, en el caso de las mujeres, que sintieron que algo estaban haciendo dentro de ellas, seguramente fue una sensación totalmente distinta a ese anhelo que se tenía sin tener ese ser naciendo dentro de ustedes. Y cuando ese ser nace, seguramente fue otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Hay afectos dentro del alma. Mi hermano Alejandro, ¿te acuerdas la primera vez que viste a ella? ¿La primera vez que la agarraste en tus brazos? Eso produce, hermanos, algo indescriptible, ¿verdad? O sea, el pensar algo externo está produciendo en ti algo, hermanos, por lo que yo estoy completamente seguro que mi hermano Alejandro daría la vida sin dudarlo. Y cada uno de los que son papás. Porque algo externo produce algo dentro de nosotros. Y nos lleva a tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué son los afectos, hermanos? Los afectos son movimientos del alma que se realizan a través del cuerpo en relación con el bien o el mal que depende de un objeto externo. Estos son los afectos. ¿Estamos? Acuérdense que estamos entendiendo la naturaleza del hombre. ¿Sí? Las pasiones, hermanos. ¿Qué son las pasiones? Hay algunos, hermanos, que tratan las pasiones como si fueran sinónimos
de afectos. ¿Sí? Hay algunos que piensan, hermanos, que los afectos y las pasiones son lo mismo. Hay otros, hermanos, que distinguen las pasiones en un subconjunto de afectos, pero que son producidos con una mayor intensidad, algo más fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, dicen, amar es un afecto, la lujuria es pecado y es una pasión. Entonces, muchos cuando dicen, el exceso de eso que te produce un afecto se convierte en pasión. Por ejemplo, enojarse es un afecto, airarse es una pasión. ¿Sí? Hay otros que piensan de esa manera. Entonces, en este entendido, podríamos decir que la intensidad del afecto puede llegar a convertirlo en pasión. ¿Sí? Ahora, cualquiera de las dos definiciones para pasión, ya sea que las tomemos como un sinónimo de afectos o como algo que la intensidad la convierte en pasión, ¿sí? Cualquiera de los dos conceptos que tengamos, hay algo que tenemos que tener bien en claro antes. Cualquiera de los dos, hermanos, que usted quiera quedarse con ellos, está bien. Pero hay algo que tenemos que considerar antes. La caída. ¿Sí? Debido a la caída, hermanos, nuestras facultades que forman parte del cuerpo, del alma, perdón, y nuestro cuerpo se hicieron pecaminosas. No en el sentido, hermanos, en el que sean lo más pecaminoso que puede llegar a ser, hermanos, ¿sí? Sino más bien, hermanos, es que fueron totalmente corrompidas en el sentido de que no hay una parte de lo que nosotros somos que no haya sido tocada por la maldición del pecado. No hay una sola parte de nuestro cuerpo y de nuestra alma que no haya sido tocada por la maldición del pecado. Entonces, mi hermano, si los afectos o las pasiones son aquellas poderes del alma que te llevan, vamos a suponer, a elegir lo bueno sobre lo malo, ¿sí? Pero si la caída afectó esas pasiones, ¿qué pasa entonces? Vamos a elegir lo malo, ¿sí? La caída, hermanos, ojo, la caída no significa que solo son nuestros cuerpos los que se degeneran y experimentan la muerte, hermanos, sino que también nuestras almas, que son para siempre, ¿sí? No disfrutan de la vida eterna, sino que van a sufrir la muerte eterna de todo el ser humano, hermanos, ¿sí? La caída, hermanos, no solamente llevó a nuestra muerte física. La caída, hermanos, también llevó a una muerte espiritual. Nuestro cuerpo se degenera. Algunos más rápido que otros, ¿verdad? Pero habemos uno que tenemos una degeneración de cuerpo más lenta. Pero así pasa, hermanos. Todos los cuerpos se van degenerando hasta el punto de la muerte. El alma, hermanos, de esa misma manera, aunque es inmortal, va a haber muchas almas que van a sufrir la muerte eterna, el tormento eterno. Hermanos, ojo, aquí quiero aclarar algo, ¿no?
quienes estamos aquí, hermanos, tenemos la confianza en que por la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvos. Qué bueno que escuché dos amén, porque por lo menos hay dos. Voy a hacer como que repetí otra vez, hermano. Tenemos la confianza en que por la obra de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí hemos sido salvos. Ya hay como 4 o 5. Vamos a avanzar. Sí, hermanos, sí. Entonces, tenemos esa confianza, hermanos. Ojo, hermanos. Sabemos y estamos plenamente convencidos que nuestra alma va a ir a la vida eterna. Más adelante, hermanos, vamos a ver y vamos a tocar estos temas, porque, hermanos, hay muchos que afirman la vida eterna, pero niegan la resurrección, y eso es de cuidado. Eso es de cuidado. Entonces, nosotros afirmamos, hermanos, la vida eterna, pero también confesamos y afirmamos la resurrección de nuestro cuerpo, hermanos. ¿Sí? Nuestro cuerpo, hermanos, aquellos que toque ver la muerte antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, van a resucitar de entre el polvo y se van a unir al alma, hermanos. Y ahí va a estar otra vez. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, hermanos, me gustaría que esto nos quedara bien en claro, hermanos. Vean la importancia, hermanos, de conocer la naturaleza. Ahora sí, hermanos, en una naturaleza que no va a ser corrompida por el pecado. Por la misericordia de nuestro Dios, hermanos, nos vamos a resucitar, hermanos, pero en ese sentido. Ahora, antes de la caída, los afectos de Adán eran rectos, hermanos. Y su voluntad obediente, hermanos, nunca estuvo fuera de los límites de sus propósitos, hermanos, naturales y designados. Antes de la caída, hermanos. Antes de la caída, hermanos, Adán, a través de esos afectos, ¿sí?, o de esas pasiones que tenía como hombre, estaba, hermanos, capacitado naturalmente para elegir entre lo bueno y lo malo. O para elegir lo bueno y rechazar lo malo. Lo malo. Adán estaba capacitado con esto. En su naturaleza humana, hermanos, lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermanos, se podría llegar a pensar que nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que esto es imposible, hermanos, y es una herejía pensar esto, hermanos, tenía menos mérito que Adán por ser Dios. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su naturaleza humana, sufrió, hermanos. Sufrió. Ojo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tenía esa naturaleza inclinada hacia lo malo. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de sus afectos y sus voluntades, tenía que esforzarse en hacer lo bueno. Porque él tenía que cumplir la ley. Más adelante, hermanos, vamos a ver, a tratar, hermanos, de en la medida posible, entender este dilema de que Dios no tiene pasiones, pero nuestro Señor Jesucristo sí sufrió esos afectos y seguía siendo Dios. Ahí es donde entra otro dilema muy fuerte, pero eso lo vamos a ver hasta más adelante. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, lo que tenemos que ver es que en la naturaleza de Adán, al inicio, en esa misma naturaleza humana, vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, hermanos,
aunque tenía esa lucha, nunca estuvieron fuera de control de nuestros sueños. Todo el tiempo, hermanos, fueron en orden, racionales. ¿Sí? Ahora, ya vimos, hermanos, por una parte, ¿sí?, la mitad, anteriormente la mitad divina, cuando hablábamos de que Dios es simple, cuando hablábamos de la inmutabilidad de Dios, cuando hablábamos, hermanos, en algún sentido de la Trinidad, etcétera, estuvimos viendo estas cuestiones. ¿Sí? Ahora vimos la parte humana. ¿Sí? Ahora, cuando vemos esto, hasta aquí, hermanos, con esta definición de la parte humana de afectos y pasiones, con esta definición que tuvimos, pregunto, hermanos, ¿podemos decir que Dios tiene pasiones como las definimos ahorita? ¿Podríamos decir que Dios tiene estas pasiones? No, hermanos, ¿verdad? No podemos decir, hermano. ¿Podríamos decir nosotros que Dios tiene afectos que se han vuelto malos y que violan el orden moral, la naturaleza o la razón? No, hermanos, no podríamos decirlo. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, con estas negaciones de que Dios no tiene estas pasiones o estos afectos, ¿qué pasa? ¿Significa esto que Dios no nos ama? ¿Significa que Dios no es misericordioso? ¿Significa que Dios no está irado? ¿Pero qué no? ¿El amor, la misericordia y la ira son pasiones? ¿Son afectos? Como lo quieras ver, hermano, o son afectos o son pasiones, pero Dios no las tiene. Entonces, ¿cómo resolvemos esta encrucijada? Aquí está lo complicado, hermanos. Tenemos, hermanos, que aprender a ver estos afectos o pasiones y quitar esas imperfecciones típicas de la criatura y de esa manera poder ver brillar las perfecciones de Dios. ¿Se acuerda, hermanos, cuando yo le comentaba que había un autor que tenía un libro, hermanos, muy famoso sobre los atributos de Dios y que los dividía entre comunicables e incomunicables? Y que yo decía, no es que el autor esté definiendo de forma incorrecta los atributos comunicables o incomunicables. Creo yo, hermanos, que es una forma un tanto deficiente de clasificarlos, porque dice que aquellos comunicables son aquellos que comparte con el hombre. Y el decir que comparte esos atributos con el hombre pudiera causar ciertos errores. El decir que Dios ama como un atributo comunicable que comparte con el hombre, ¿qué nos lleva a pensar? Que Dios nos ama y lo parecido que nos ama es de la manera en que yo amo a mi esposa, a mi hermano, a mi pareja, a mi papá, a mi mamá. Nos podría llevar a pensar eso. Pero tenemos que empezar a quitarnos eso de aquí, hermanos, esa idea. Primera de Juan 4:8, hermanos. 3 versículos. Vamos a leer estos versículos, hermanos. Primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice. Dios es amor. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó. Y acá dice que es rico en ¿qué? Misericordia. 1 Timoteo 6:15, hermanos, ahorita hicimos esta lectura, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que aprender a hablar de que lo que en nosotros son pasiones o afectos y que pueden formar parte de nuestros atributos, en Dios no son pasiones y no son afectos. En Dios son perfecciones. Cuando nosotros vemos, hermanos, en Dios estas perfecciones, ¿qué hacemos, hermanos? Le quitamos el componente humano. Pongo un ejemplo, ¿no? Dime que no, hermanos, pero es una realidad. Si tu hermano que está sentado a un lado de ti, que no es tu mamá o que no es tu hija, porque en esos casos muchas veces cambia. Pero si tu hermano que está sentado a un lado de ti te hace algo malo, por más que quieras decir que no te vas a molestar, te vas a molestar. Vas a sentir. A lo mejor, en el mejor de los casos, te vas a entristecer, ¿sí? Pero vas a sentir algo. Cuando hablamos, hermanos, de las pasiones que presenta la Biblia en el lenguaje humano, como arrepentirse, como amor, como ira, ¿sí? Y cualquiera que tú pongas, hermanos, no son pasiones o afectos cuando se refieren a Dios. Son perfecciones. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando nosotros hablemos de que Dios se arrepintió, quitemos el componente humano de esa pasión y de ese afecto. ¿Que cuál es el componente humano, hermanos? Una acción que te lleve a inclinarte, ya sea hacia algo bueno o hacia algo malo. Es movido por algo externo. Cuando decimos que Dios se ha arrepentido y quitamos la parte humana, en ese arrepentimiento manifestado como una perfección de Dios, lo único que estamos diciendo, hermanos, es que Dios ha seguido su camino en su voluntad como era. Y que en un punto determinado, ¿sí?, hizo algo distinto, pero no algo distinto a su voluntad, sino que su voluntad soberanamente decretada determinó que en ese momento iba a ser otro rumbo. Pero no porque, hermanos, aunque la escritura nos diga, hermanos, de que vio Dios que la maldad en el mundo era mucha y que los hijos de... Exactamente, aunque diga todo eso, hermanos, no quiere decir, hermanos, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque dio eso. Él, hermanos, es el que había determinado que en ese momento preciso pasara eso y se manifestara, hermanos, su decreto eterno, hermanos. ¿Sí? Ahí es donde nosotros empezamos a entender las perfecciones, hermanos. Entonces, hermanos, en el sentido de pasión, hermanos, ¿Dios nos ama? No, Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Todo lo que haga, hermanos, Dios es una manifestación de amor. Todo lo que haga, hermanos, es porque Dios es amor. Aunque para nosotros, hermanos, parezca ilógico, en la condenación del pecador, Dios está manifestando o está manifestando su perfección, que es amor. Aunque para nosotros nos parezca una locura, hermanos, pero es Dios. ¿Sí? ¿Sí?
Dios, hermanos, no tiene piedad con algunos. Simple y sencillamente, hermanos, Dios es misericordioso. Hermanos, Dios hace salir el sol. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los buenos nada más? No, es sobre los buenos y malos. ¿Por qué, hermanos? Dios es misericordioso, hermano. Es parte de su perfección. Por más mal que haga el hombre, Dios va a seguir haciendo salir el sol hasta que su decreto eterno lo determine y nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión y ya veremos qué pasa después. ¿Sí? Hermanos, por eso, hermanos, en el sentido humano, Dios no se goza porque nosotros estemos aquí. O sea, no estamos dándole nada más a Dios. Hermanos, Dios no se va a sentir triste porque quizás tú no pudiste venir en la mañana. O porque no viniste en la tarde. O porque tienes 3, 4 domingos sin venir. No, hermano. Dios sigue siendo Dios. Si tú no viniste en la mañana, si tú no viniste en la tarde, si tú tienes 3, 4 domingos sin venir, pues es tu problema, hermano. Es nuestro problema, hermano. Dios sigue siendo Dios, hermano. Nada más que no lleguemos en el último momento y le digamos, Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios. Si vieras que yo me la llevaba viendo predicaciones en mi casa. Es más, y ojo, hermanos, nosotros tenemos esta oportunidad de transmitir los cultos en línea, con la aclaración, hermanos, y que sabemos y que siempre se ha dicho, hermanos, no suple esto. No suple para nada, hermano. Inclusive entre semana, hermanos, el estudio de los martes, hermano. Cuando es necesario, hermanos. Dicho sea de paso, hermano, aprovechen, hermano. Es una exhortación pastoral, hermano. A ver, dijo amén, hermano. Es una exhortación del pastor, hermano, ¿sí? Aprovechen, hermano, ¿sí? Sabemos, hermanos, que muchas veces no se puede, hermanos, pero podemos ser edificados aún así. Sabemos que no suple, hermano, no suple. Y lo mejor, hermanos, es hacer el esfuerzo y estar aquí. Pero en el caso extremo, hermano, pues podemos seguir estando, hermanos. Por lo menos escuchándonos. A la distancia, pues no nos vemos, pero por lo menos nos escuchamos. Entonces, hermanos, con esto me gustaría cerrar, hermanos. La doctrina de la impasibilidad divina nos lleva a reconocernos a nosotros como criaturas débiles, cambiantes, y poder ver la perfección esencial e inmutable de Dios. Cuando nosotros entendemos la doctrina de la impasibilidad divina, es por eso que me gusta tanto esta doctrina, hermano, porque me hace ver lo débil, lo cambiante, hermanos, que somos, que soy. Pero al ver esto, hermanos, ves a Dios y dices, Señor, yo te puedo fallar y te suplico que me lleves a no fallarte, pero te puedo fallar. Pero tú no cambias. Y lo que prometiste en mi vida, me lo vas a dar. Y yo me puedo gozar en eso. Hermanos, sea lo que vivas, hermano. Decía el pastor en la mañana, hermanos, hay veces que Dios a tu oración te va a decir que no, hermano. Y sea lo que vivas, hermano. Y a lo mejor estés con alguna petición, hermanos, clamando a Dios que te la dé. Y pasa el tiempo y cada vez es no. Pero sea lo que vivas, hermanos, entender la impasibilidad divina te va a llevar a ver que Dios no cambia. Y Él te va a sostener. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias.
Gracias te damos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que tú nos das lo que es bien para nuestra vida. Reconocemos, mi Señor, que tu voluntad es más maravillosa que todo aquello que nosotros podamos vivir o podamos anhelar. Tu voluntad, mi Dios, nos lleva a reconocer que todo lo que haces es perfecto para nosotros. Suplicamos, mi Dios, que nos lleves en todo momento a aferrarnos a esto, mi Dios, y poder estar confiados de que aún en nuestra infidelidad tú eres fiel, mi Dios, y tú mueves nuestros corazones para glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Dios, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.